Qué pena cortar Madama Butterfly, pero bueno, hoy nos está acompañando y bueno, pues le deseo que tenga un día extraordinario, una tarde, noche extraordinaria, miércoles 14 de diciembre. Abro con una necrológica. Fíjese que murió María Teresa Arango, una mujer muy querida, una mujer vinculada al Museo de Artes Populares, un enorme trabajo. Mando, por supuesto, a su familia, a Manolo Arango, mi más sentido pésame por esta irreparable pérdida. Una familia vinculada a las causas de la filantropía, ayudar a los demás. Bueno, pues descanse en paz. Triste noticia. En más información le comento que, bueno, pues Francia le gana a Marruecos y queda definida la gran final. Tendrá cita con Argentina el domingo y definirán quién es el campeón del mundo. Le comento que el Pleno del Senado discute el plan B de la reforma electoral. La oposición solicitó retirar los dictámenes, dijo que hay violaciones de procedimiento desde que vino de la Cámara de Diputados y bueno, pues en un momento más vamos hasta el lugar, hasta la Cámara Alta, hablaremos con los protagonistas. Lorenzo Córdoba dice que recurrirán a todos los recursos jurídicos disponibles para salvaguardar la autonomía del Instituto Nacional Electoral. El Senado también, quiero decir que aprobó que a partir del primer año los trabajadores tendrán derecho a un bloque completo, si así lo deciden, de 12 días de vacaciones. También platicaremos del asunto. Leonel Cota dice que habrá resultados en las investigaciones de Segalmex a finales del año por un desfalco monumental. Vamos a ver si en este caso sí le meten velocidad, por lo menos tanta como le meten al del cártel inmobiliario, ¿no? Aquí en la capital, que se parece, aunque uno es federal y el otro local, que hay algunos que sí les interesa más que avancen, otros ahí las llevan tranquilitos. Vean cómo contrasta el tema de los tiempos. Le informo que en Perú decretan el ministro en este caso el gobierno, pero a través del ministro de Defensa, Alberto Tálora, el estado de excepción. Escuche usted. En la que se decreta declarar por el término de 30 días calendario el estado de emergencia a nivel nacional. La Policía Nacional de Perú mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Quiero recordar que la declaratoria de estado de emergencia nacional significa la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales. Bueno, pues parte de lo que explicó el ministro, así estamos. Le comento que el presidente de la República dijo que la sección de Vilchis ya no es nota, así estuvo calificado por el presidente de la República, y de paso dijo, pues vamos a buscar algo que sí de nota, ¿no? Vamos a invitar a Bad Bunny para que dé un concierto gratis en el Zócalo, en medio, pues, de todas las críticas que se han dado por el mal manejo, ¿no? La clonación de boletos y todo lo demás, que la gente lo pueda ciertamente disfrutar. Hoy hubo honores, homenajes al finado gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. En un momento más iremos hasta aquella entidad. La ONU expulsa a Irán de la Comisión de la Mujer allá en Ginebra. México se abstiene. En Nueva York, el embajador de la Fuente urge una reforma democrática de la ONU y particularmente, bueno, pues el toma de decisión en ese órgano. Pausa, regresamos. Seguimos con la información. El video está como para no verlo y menos hasta ahora que hay todavía niños, pero bueno, hay parte de la información que debe ser compartida por ellos. Hoy en el Congreso de la Ciudad de México, Gaviño y el diputado Sesma, bueno, ahí es una trifulca, ¿no? Llegaron a los golpes, pero bueno, parte de la discusión, a ver si tenemos ya el video disponible, si no más adelante lo vemos, parte de la discusión de si habían establecido o no en el orden del día una ley de cuidado animal, y bueno, pues ahí llegaron hasta los empujones. Parece mentira que alguien fue director del metro y el diputado Sesma por cosas de ese tipo, aunque hay que reconocer que el Congreso de la Ciudad de México no es otra cosa que la representación de nuestra sociedad, y ciertamente la política capitalina es probablemente una de las más aburridas, de las más áridas, de las que menos brillo tienen. Hay un montón de legislaturas de las asambleas y de los congresos en donde ves el servilismo más amplio con los gobiernos establecidos, una creatividad pues ciertamente muy reducida y una representatividad. Hubo un tiempo que teníamos legisladores de enorme relieve, en este caso por lo menos con una capacidad argumentativa. Cada vez ve uno la Cámara local y dice uno, pues ¿quiénes son estos diputados y a qué intereses en este caso sirven? Ve usted, el coordinador de los panistas ahora está acusado de estar en el cártel inmobiliario. No me extiendo en el asunto, simplemente hoy hubo ese contexto
conato. Voy hasta Puebla con nuestro corresponsal Paulo Yolat. Paulo, buenas noches. Hola Leonardo, ¿qué tal? Muy buenas noches, te saludo con mucho gusto. Aquí en Puebla se le rindió homenaje a Miguel Barbosa Huerta en las sedes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Su cuerpo siempre estuvo escoltado por su esposa, hijos, familiares y amigos. Recorrió las principales calles del centro histórico de Puebla. Cientos de sus seguidores no dejaron de aplaudir, la mayoría vestía de negro. El momento más emotivo fue cuando llegó a Casa Aguayo, sede del Poder Ejecutivo. Ahí ya lo esperaban diversos actores, entre ellos gobernadores de diversos estados y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Desde luego pasó lista el presidente Andrés Manuel López Obrador y su secretario de Gobernación, Adán Augusto. En este lugar, la esposa de Miguel Barbosa, la actual presidenta del DIF estatal, Rosario Orozco, dio un breve y conmovedor mensaje donde destacó que el gobernador siempre le fue fiel al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien lamentó el fallecimiento del oriundo de Sinacatepec y también agradeció el apoyo que le dio a la Cuarta Transformación. En este momento, Leonardo, el cuerpo de Miguel Barbosa ya está en el municipio de Tehuacán, allí en la Sierra Negra del estado de Puebla, donde será velado. Mañana a las 11 se ofrecerá una misa de cuerpo presente en la Catedral de la Inmaculada Concepción para después darle santa sepultura. Mi reporte, Leonardo, desde la capital poblana. Gracias. Y hubo un incremento de las tasas de interés en los Estados Unidos combinado con la reducción de la inflación. En un momento más vamos con Gaby Siller para que nos comenta si son, en este caso, señales que nos deben tranquilizar. El hecho de que tengas una menor inflación en dólares es una tranquilidad para todos. Aunque digan, oiga, es en otras partes. Sí, bueno, pues la mayor parte, una buena parte de la economía se sigue cotizando en dólares. Por tanto, no es algo solamente que compete a los vecinos, sino al planeta en general, de manera muy señalada. Nosotros, Gabriela Siller es, como usted sabe, directora de análisis económico de Banco Base. Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Leonardo, me da mucho gusto saludarte. Oye, pues oriéntanos. Por un lado, hay un mejor dato de inflación en los Estados Unidos, ayer o antier, ya no recuerdo, y hoy hay el anuncio del incremento de 50 puntos base. ¿Qué lectura tienes? Pues empiezan a disiparse un poco las presiones inflacionarias. Fue muy buena noticia que la inflación se ubicara en 7.1%, el mercado esperaba que bajara, pero hacia un nivel de 7.3%, y bueno, pues en consecuencia la Fed hoy aumentó solamente 50 puntos base. Recordemos que había hecho 4 incrementos de 75 puntos base este año, por lo que esto que le bajara el ritmo, pues implica que ve menos presiones inflacionarias. Lo que sí es que pues seguramente ve también una mayor probabilidad de recesión para Estados Unidos para el siguiente año, dado que recortó la expectativa de crecimiento para el cuarto trimestre de este año, del siguiente año también. Y bueno, a final de cuentas, yo creo que lo que preocupaba mucho a los mercados, que era una Fed que todavía pudiera ser muy restrictiva, pues hoy vemos 50 puntos base y hacia adelante pues ya es poco probable que vuelva a subir 75 puntos base, sino ya más bien yo creo que veríamos incrementos de 50 o 25 puntos base. Yeah. Lo que sí es que el mismo Jerome Powell dijo pues que se va a mantener la tasa de interés en un nivel alto por un periodo prolongado hasta que se vea realmente que la inflación vaya para abajo. Ya. Oye, y de este lado del mundo supones que habrá una reacción similar del Banco Central. Todavía tiene una sesión, entiendo que mañana, ¿no? Así es, mañana hay anuncio de política monetaria del Banco de México. Creemos que le va a seguir el paso a la Fed, subiendo 50 puntos base. Y creemos que el siguiente año también va a seguir subiendo la tasa de interés al paso de la Fed al 5%. Que es lo que están anunciando, ¿no? Ligeramente inferior. Ahora mismo el premio es como de 4, ¿no? Puntos. O sea, el diferencial entre la tasa de interés y la inflación que tenemos. O sea, es atractivo ahorrar en pesos en este momento. Sí, la verdad es que sí es bastante atractiva la tasa en pesos, sobre todo porque hay una tasa de interés real positiva. Tenemos una tasa de interés 10%, mañana se estima que bueno, pues ya la subirán a 10.5%, y cuando le quitamos la inflación, tanto la que está ahorita como la esperada a un año, pues la tasa real es positiva. Y bueno, pues se estima que este año a lo mejor vamos a cerrar bajo un escenario optimista, que la inflación sigue cediendo, pues a lo mejor en México aquí cerraremos con una inflación como de 7.7%, el siguiente año ligeramente por debajo del 5%, y para Estados Unidos pues se prevé una inflación de cierre para el siguiente año de 3.8%, pero creemos que la Fed no empezará a recortar en el siguiente año, y así es como lo muestran también las proyecciones que publicaron hoy en el comentario de la Reserva Federal, sino más bien será hasta el 2024 cuando inicien con los recortes, y para México sí se espera ya recortes a partir del siguiente año en la tasa de interés.
Muy bien. Pues Gaby, como siempre, muy agradecidos contigo. ¡Feliz Navidad! Igualmente, Leonardo, que pases feliz Navidad. Hasta pronto. Cuídate mucho, saludos a ti y a tu familia. Bueno, pues seguimos con la información. En un momento más iremos al Senado. Ya escuchamos cómo la oposición pidió deslistar el tema, decir, a ver, no lo incluyan en la orden del día, vamos a tener Navidades en paz. Yo creo que cambiar las leyes electorales sin el concurso de la oposición es el camino de la desconfianza, es decir, ahí en las reglas es fundamental, en reglas electorales de acceso al poder, el apoyo de todas las fracciones, todo mundo debe sentir que las reglas son equitativas y no solo Morena, y probablemente la discordia. Espero que me esté equivocando de medio a medio y que en este diciembre no estemos sembrando el huevo de la serpiente de una discordia republicana que, bueno, pues nos podrá, por supuesto que saldremos de ella. Este país ha salido de esta y de peores, pero tengo la impresión de que nos desvía de los propósitos fundamentales de ampliar nuestra vía democrática y nuestra vida democrática y tener un país más justo, más transparente, más cercano en términos de gobierno a la gente. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Voy a enlazarme ahora, me dicen que ya tengo el enlace con el ministro José Ramón Cosío, ministro en retiro, además subrayo, porque es una de las instituciones con mayor prestigio en este país. Él es miembro del Colegio Nacional. Ministro, ¿cómo estás? Hola, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti, para toda la audiencia. Pues yo estoy inquieto, mi querido José Ramón, te lo digo con toda franqueza, siento que estamos ahí con una protodiscordia antes de Navidad, por el tema electoral. Sí, claro, no, y fíjate que si ya hace uno el recuento, la verdad, hay que decirlo y coincido contigo, sí es la idea de que se quejaba mucho la oposición, pero sí me parece que es la idea, pues que usemos cualquiera de las metáforas de entonces, el carro completo, arrasar, el mayor, la planadora, como quieras, la planadora, cualquiera de esas expresiones será. Presenta el presidente de la República una reforma constitucional, no tiene los votos en un ejercicio, pues ni mejor ni peor, en un ejercicio simple y sencillamente donde no le alcanzan los votos. La misma mañana o madrugada presenta lo que hoy se le llama Plan B, y ese Plan B tiene problemas muy, muy severos de procedimiento, o sea, de forma y de fondo. Primer tema que es muy serio, se dio una dispensa para la presentación del dictamen en Cámara de Diputados cuando no se habían dado las condiciones para lograr esa dispensa. Y hay una violación constitucional muy grave. Sin embargo, se vota y se va al Senado. El senador Monreal les dice, oigan, hay 21 problemas constitucionales. Yo creo que son los que se vieron con cierta rapidez. Hay muchos más problemas. Le aceptan 6, quedan 15 severos problemas constitucionales. Y también hay otros vicios de procedimiento porque las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos dictaminaron por separado. Y después, entonces, si ya va siendo uno el gran total, hay violaciones de procedimiento que la Corte puede declarar con facilidad inconstitucionales, tanto en la Cámara de Diputados como en los senadores, violaciones, no que la oposición solamente, no que los partidos, no que los analistas, que los académicos, que la opinión pública en general les diga que está mal, sino los propios miembros de Morena le están diciendo a la mayoría, oigan, esto no está bien, aquí hay problemas muy severos. Y claro, si lo arrasan, si logran esa votación, en un rato más, en esta madrugada, pues el asunto terminará en la Suprema Corte. Y ya quiero ver las presiones que le van a hacer a la Corte. Y el día que la Corte no le dé la razón al presidente y a sus compañeros de viaje, pues entonces dirán, desde ahora lo podemos suponer, querido Leonardo, bueno, pues que son unos estos, que son unos los otros. Pues meterle una inyección, José Ramón, de incertidumbre al proceso electoral, ¿no? Mientras se aprueba legislación anticonstitucional y se pronuncia la Corte y termina el presidente de descalificar, Dios guarde la hora, ministro. Y tenemos la elección, desde luego no es la federal, pero sí tenemos la elección más grande de todas, que es la del Estado de México. De por sí un Estado complejo, con muchas dificultades de diversa naturaleza. Entonces bueno, pues descarrilemos al árbitro o generemos enormes niveles de incertidumbre, vamos a una reforma que expresamente, que claramente se les está diciendo de muchos lugares que es una
gran irresponsabilidad quererle cumplir los caprichos al presidente de la República por parte de sus colaboradores y de los miembros de su partido, es estarle diciendo, sí, señor presidente, lo que usted diga, esos chistes otra vez viejos de qué horas son, las que digas el presidente que si el cocodrilo volaba bajito porque lo había dicho el presidente, todas esas cosas que son de la picaresca. Con usted hasta la ignominia, presidente, con usted, ¿no? ¿Te hasta acuerdas la ignominia, aquella? Sí, todas estas cosas que, bueno, suponíamos pues estar y las estamos viendo. Yo a mi edad no me imaginaba que esas cosas ya se habían desterrado del país. Veo fotos de senadoras diciendo, presidente, estamos con usted, y uno dice, oye, la Constitución. Pero déjame hacerte una pregunta técnica, o más bien una cuestión así como de cultura jurídica. La función mayoritaria en un Congreso o en un Parlamento, en el que, digamos, la figura que tú quieras usar, sirve para aprobar legislación, tiene todo el derecho la mayoría ordinaria, pero se puede meter con elementos de la dogmática, de los derechos fundamentales, de las formas de gobierno, de las reglas de acceso al poder, incluso imagino que con las señas de identidad del país, simplemente porque lo pueden hacer ahora. ¿Es legítimo hacer eso, José Ramón? Mira, lo pueden hacer en términos, yo creo que no hay una legitimidad democrática, porque la democracia muchas personas piensan que es la posibilidad que te llevó a las urnas, haber ido a las elecciones, que estuvieron bien. Por cierto que elecciones que se declararon como ganadores, las mismas que ahora denigran y que ahora insultan y que ahora les parecen horrendo todo lo que hace. Pero más allá de esa condición, yo creo que sí hay una protesta constitucional que tuvieron que hacer todos los diputados senadores de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes de la República, no guardar y hacer guardar la Constitución del presidente, la voluntad del presidente de la República. Creo que ahí sí hay una diferencia de fondo muy, muy seria. ¿Y hay alguna sanción si un legislador aprueba conscientemente legislación anticonstitucional? Ya te lo he preguntado varias veces, me has explicado esto, de si hay opinión previa. No, en México no lo tenemos, pero no hay ninguna sanción, simplemente es, pues ya la Corte me dio palo y aguantarme. O sea, no hay ninguna consecuencia. No, en términos jurídicos, así como lo planteas, no. Lo que sí existe, y me parece que hay que entenderlo con responsabilidad, es el nivel de deterioro democrático, el nivel de deterioro, y lo decías tú muy bien, de convivencia que se está logrando en el país. ¿Por qué? Porque nadie se atreve a decirle, señor presidente, el plan B que presentó usted, o que le redactaron, o que usted palomeó, o lo que sea, es una insensatez. Y es una insensatez por las violaciones procedimentales que ya se cometieron contra los reglamentos de Cámara y Diputados Senadores, y porque son claramente contrarias a la Constitución. Cualquier persona que nos esté oyendo, que tenga afortunadamente medios de comunicación, que abra el artículo 41 de la Constitución, puede poner cualquiera de las bases de datos, que tenga la fortuna de tener acceso a medios de comunicación, y que vea nada más todo lo que dice el artículo 41, que se tome 5 minutos en leer el artículo. Se dará cuenta que es un artículo que precisamente para tratar de evitar fraudes, chanchullos, trampas, etcétera, que es un artículo en el cual se reglamenta mucho. Y esos artículos se redactaron cuando no teníamos a la delincuencia organizada metida en elecciones. Hoy que la delincuencia organizada está metida abiertamente en procesos electorales, donde hay una violencia política muy importante, ¿de verdad vamos a ir a un proceso electoral sin árbitro, o con un árbitro menguado y con reglas flojas, con reglas débiles, cuando lo que deberíamos estar apostando de verdad en una situación de inseguridad como la que tenemos, y ha permeado en los procesos electorales la delincuencia? De verdad queremos disminuir al árbitro, y de verdad queremos y entendemos la implicación de hacer lo que estamos haciendo. Yo creo que hay una responsabilidad enorme, que ojalá en esta noche algunos, estoy seguro que no todos, que ni les interesa lo que estamos diciendo, simplemente les interesa que mañana el presidente le diga en la mañanera que son extraordinarios colaboradores, que no están para eso. Pero en fin, esa es la situación que dio Leonardo. Mi querido José Ramón, pues te mando un gran abrazo. Feliz Navidad, igualmente, querido. Saludos. Gracias a la familia. Por todo. Cómo no, igualmente, y muy buen año, muy buenas fiestas para todos. Cuídate mucho. Bueno, pues ahí está José Ramón Cosío, ministro en retiro, miembro del Colegio Nacional, hoy compartiendo esta reflexión con usted. Doy ahora la más cordial bienvenida a la senadora Ruiz Massieu. Claudia, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Qué gusto saludarte, Leonardo, aquí desde
el Senado de la República en plena discusión de la reforma electoral. Cuéntele al auditorio que nos escuche y nos ve en todo el país cómo van las cosas y cuál es su postura, senadora. Pues mira, primero mi postura categóricamente en contra de este atropello a la democracia, de esta traición al pacto democrático y de esta traición a la ciudadanía. Pero bueno, pues estamos aquí prácticamente empezando. La verdad es que es una discusión que yo creo que nos va a llevar todavía unas 10 horas, quizá 8 o 10 horas, en donde lo que hemos estado viendo es argumentos de la oposición de por qué esta no es una reforma que sea buena para el país, porque es un retroceso democrático, y de parte de Morena, pues las consignas, nada más acatar la voluntad de su líder y de su partido. Yo comenté en mi intervención, pues que aquí lo que hemos visto es que se ha seguido el manualito de los populismos autoritarios y que esta es uno más de esas pasos que están dando todos los regímenes autoritarios del mundo que quieren cambiar las reglas electorales para favorecer al partido del gobierno, para eliminar la capacidad de que haya equidad en la contienda y para debilitar al árbitro y que no pueda organizar las elecciones, sancionar a quienes violan la ley, para que los precandidatos de Morena puedan seguir utilizando recursos públicos promoviendo sus candidaturas. La verdad es que es increíble que este disque partido de izquierda que hoy gobierna esté traicionando toda la lucha de las izquierdas cuando eran oposición. Es verdaderamente aberrante, pero esto apenas inicia y lo que estamos viendo es eso, la denuncia por parte de la oposición del golpe democrático, del retroceso autoritario y la sinrazón de parte de Morena, simplemente acatando como autómatas la decisión del gobierno. Yeah. Senadora, usted fue canciller de la República. ¿Qué opinión le merece la forma en que el presidente está tratando, el gobierno está tratando el tema Perú? Ayer lo declaró en pausa la relación, igual que en su momento lo hizo con España. Senadora. Pues mira, la verdad es que es muy penosa esta posición de México. Es claro que en Perú el expresidente Castillo quiso dar un golpe, un autogolpe, pero un golpe a la democracia. Resistió el Congreso, su propio partido en el Congreso lo destituye, las Fuerzas Armadas, la policía, las fuerzas del orden dicen hay que respetar la legalidad y la Constitución, desconocen al presidente y apoyan esta destitución de parte del Congreso, lo detienen, y México, pues en una posición inexplicable, francamente, que no va con nuestra tradición diplomática, que no va con nuestra convicción que en política exterior hemos sostenido de defender y promover los derechos humanos. Pues estamos ahí en una ambivalencia y en unas contradicciones, francamente, entre el canciller y el presidente, que son, insisto, penosas y lamentables. Perú optó por defender su constitución y la vía constitucional para resolver pues este conflicto que se presenta ante el intento de autogolpe del presidente. Y México pues tendría que reconocer eso, siempre apostar a la vía democrática y constitucional de resolver los problemas políticos. Esta actitud de México, esta contradicción de nuestra política exterior y de lo que dice el gobierno, pues creo que nos deja muy mal parados y bueno, como país, ante Perú, por supuesto, que estamos pues en una situación muy tensa, prácticamente, muy compleja, con un socio y aliado, además de la Alianza del Pacífico, y frente al mundo, pues en una posición más cercana en los regímenes autoritarios que a los regímenes democráticos. Pues, senadora, muchas gracias por la conversación. Buenas noches. Gracias a ti, Leonardo. Muy buenas noches. Saludos, la senadora Ruiz Massieu, conversando con usted. Y doy ahora la más cordial manera a la senadora Vázquez Mota. Josefina, muy buenas noches, senadora. Doctor, qué gusto me da saludarte. Muy buenas noches. Aquí en pleno debate de la reforma electoral en el Senado. Cuéntele al auditorio cómo ve las cosas y cuál fue su postura, senadora. Así es, doctor Curcio, pues hace unos minutos pude fijar mi posición en la tribuna. Evidentemente es un rechazo total
a esto que yo considero un golpe de Estado a la democracia y usurpar también nuestra Constitución, hacer valer en un voto a favor de quienes así lo resuelvan en un par de horas seguramente, pues esta advertencia de que no me vengan con que la ley es la ley, y advirtiendo también que el daño que se provocará si se aprueba esta reforma electoral, pues es un daño que nos va a retrasar muchísimas generaciones y que nos va a hacer perder el futuro, doctor Curcio, porque en un país sin ley tampoco importa el futuro. En un país sin ley tampoco se invierte ni se generan empleos. En un país donde se destrozan las bases de un sistema democrático de las libertades, pues entonces los propios procesos electorales pierden cualquier posibilidad de confianza, indicador de confianza, y la ciudadanía pues también pierde su libertad de participación y la certeza de su voto. Es gravísimo lo que se pretende votar en unos minutos, horas más, depende del tiempo que dure este debate, porque es atentar contra la autonomía del INE, pues es asfixiarlo presupuestalmente, doctor Curcio, es pues destrozar prácticamente su estructura, acabar con estas 300 juntas distritales, es dar carta abierta para que servidores públicos que ya están en campaña lo sigan haciendo sin ninguna sanción de por medio, es decir, favorecer totalmente al partido del poder. Y lo más paradójico, o entre lo más paradójico, pues es este propósito de destruir a un INE, que por cierto fue el que reconoció la elección del 2018, la legitima, la valida, 21, y también las 22 gubernaturas que han ganado en los últimos años, pues Morena, el Partido Verde y el PES, con 22 gubernaturas donde se hace un proceso electoral impecable, se validan, se legitiman, se cuentan los votos, pues ahora el propósito es la destrucción. Y lo que yo planteaba en la tribuna es, ¿y qué se va a decir a las niñas y niños adolescentes de este país que hoy amaneció con libertad y democracia, no perfecta, pero perfectible, y que hoy en la noche... Y vamos ahora por vota, pues, senadora, déjeme poner el paralelo en un minuto. Vamos por la ruta del INSABI, ¿no? Vamos a destrozar lo que ya funcionaba para ver si arreglan el asunto, y claramente la experiencia no ha sido buena. La ruta de Nicaragua, a la que tanto defienden, una dictadura a la que quienes creemos y amamos la libertad no queremos llegar nunca. El senador Monreal ha expresado ya la intención de su voto en contra, lo cual me parece que es muy importante, particularmente en una noche como esta. Se requiere más que el voto del senador Monreal, porque pues en el tablero todos los votos valen lo mismo. Claro. Así de seguimos trabajando en cada minuto para que este atropello a la democracia, este golpe de Estado realmente a la democracia, no suceda para nuestro país. Senadora Vázquez Mota, pues pendiente, y le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Felices fiestas, saludos igualmente a la familia. Abrazo fuerte, hasta pronto. Gracias, senadora Vázquez Mota, del Partido de Acción Nacional. Bueno, pues ahí están las expresiones. Pedimos entrevista, naturalmente, con el coordinador Monreal. Nos dicen que está complicado el día de hoy. Ayer platicábamos con Mónica Fernández de Morena, nos explicaba desde la lógica de la presidencia de la comisión cómo iban a procesar el asunto. Pero bueno, en términos generales sigue habiendo oscuridad sobre las distintas versiones que ha tenido esta legislación, y bueno, la incapacidad de la mayoría de explicar por qué es mejor esto para el país, por lo menos a la oposición, y amplios grupos no lo han logrado convencer. Podrán vencer, pero no habrán podido convencer. Pausa, volvemos. Con la información pendiente de lo que está ocurriendo en el Senado, me enlazo con Enrique de la Madrid. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Doctor Curcio, pues también como tú, siguiendo lo más cerca posible, llegando yo aquí a Monterrey, pero tratando de ver qué novedades hay con respecto a la discusión, primero en comisiones y después ya en el Pleno mañana, sobre este tema del INE, y con la idea de que solamente se necesitaría encontrar a 12 senadores o senadoras de Morena y sus aliados que les preocupara más quedar bien con el país, quedar bien con la democracia, quedar bien con el progreso, en lugar de quedar bien con el poder. No son muchos los que se necesitan, nada más 12. Por cierto, número interesante en estas épocas navideñas. Y porque al final ya, Leonardo, lo que está en juego otra vez es la democracia, lo que está en juego es el futuro de los mexicanos. Lo que yo dije el otro en un video, hoy pareciera ser que el gobierno quiere jugar el fútbol con 11 jugadores en lugar de 11, que son los reglamentarios, y también quiere quitarle al árbitro el silbato, pues para que no pueda marcar las faltas que están dispuestos a poner o a dar.
Entonces, un momento muy difícil para el país, el gobierno tensando la situación al máximo, y yo me pregunto, ¿qué no sería más importante un gobierno enfocado en que creciera la economía y disminuyeran los pobres? ¿No sería más importante un gobierno que tuviera un sistema médico así, hospitalario, como el que nos prometieron de Dinamarca, donde dieran algo de medicinas? ¿O un gobierno que estuviera combatiendo al crimen organizado? En serio, la prioridad es cambiar algunas direcciones generales en el INE. Yo creo que han perdido la brújula y lamentablemente pues son quienes hoy gobiernan. Sí, ahí está efectivamente una discusión que desde la lógica de la prioridad regulatoria pues no parece tener ninguna relevancia. No hay encuesta que diga que la gente considere prioritario ese asunto y sí nos podría llevar a una gran discordia porque finalmente son las reglas de acceso al poder y cualquier demócrata pues debe considerar que un cambio de reglas, Enrique, requeriría en cualquier caso el concurso de todos los participantes. Sí, sobre todo yo creo que en muchas, en reglas como estas, las que tienen que ver con las reglas del juego y el acceso al poder, la práctica ha sido tratar de encontrar consensos. Bueno, a ver, este partido quiere tal cosa, pero este otro quiere esta otra, este otro movimiento quiere esta otra, y van buscando consensos. Y es así como se ha ido avanzando en generar un sistema, una institución estatal, porque el INE es estatal, pero que tiene como objetivo principal organizar las elecciones, entrenar a los ciudadanos para que sepamos contar los votos y de esa manera todos contar. No, aquí es la visión más primitiva, ¿verdad?, más obsoleta del poder, la imposición por la imposición, pero repito, ahí no están las prioridades de los mexicanos. Ahorita están los precios, ¿verdad?, de la canasta básica desmedidos, la inseguridad a todo lo que da. ¿En serio la prioridad es el INE? No, más bien la obsesión es el INE. Pero no de los mexicanos. La obsesión de los mexicanos está en otro lugar y por eso creo que al final del día esto va a tener su costo político si es que lo logran pasar. Pendientísimos. Enrique, ¿algún apunte más? Pues eso, que yo creo que son tiempos de los ciudadanos, no podemos aflojar y muchas veces en estas cosas que el poder está tratando de imponer su visión, los ciudadanos tenemos que resistir. ¿A dónde nos quieren llevar? Pues ya veremos, pero nosotros no podemos ser meros testigos. No podemos ser cómplices y mucho menos pasivos. La apatía no nos puede ganar y es la que a veces parece que le va ganando a los mexicanos. Ya, pues tomo nota, mi querido Enrique, te mando un abrazo, feliz Navidad. Abrazo afectuoso, estamos al habla. Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene Enrique de la Madrid en las Sánchez de Monterrey, con un ojo puesto en el Senado de la República. Y bueno, estamos hablando de Navidad, pero al mismo tiempo hay todavía un montón de cosas. Esta discusión del Senado, mañana da su último informe el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Mañana va a empezar a sesionar también, ojo con ese asunto, se lo reportaremos, la Comisión Nacional, la Comisión Binacional México-España, vienen varios ministros de España y creo que el tema va a dar mucho de qué hablar. Interesante ese punto. Sigo viendo conversación sobre el asunto de la abstención de México allá en Ginebra, sobre el tema de expulsar o no Irán, del comité donde se discuten los temas de las mujeres. Ya le decía que la subsecretaria del ramo sube en este caso un argumento de por qué se votó como se votó. Mantener como responsables a los países no supone expulsarlos del órgano. Creo que tiene un punto ahí. Ocurrió con Rusia y el argumento es exactamente el mismo. Cuando a Rusia la sacaron del Comité de Derechos Humanos, Rusia no ha sido más responsable por eso, tampoco estando dentro, en el Consejo de Seguridad lo es, pero bueno, ahí está el tema, el asunto de las mujeres sí requiere una inmensa solidaridad, lo que está ocurriendo en Irán, lo dejo ahí, hoy sigue siendo motivo de conversación. Y doy la más cordial bienvenida a la doctora Domínguez Barbosa. Mi querida Andrea, ¿cómo estás? Pues muy buenas noches, Leonardo. Preocupada porque son 6 semanas a la alza, lo platicábamos la semana pasada. Seguimos viendo los casos de COVID incrementándose, pero un poco más complicado porque se están sumando obviamente con otras enfermedades respiratorias, con esta coinfección que hay también con influenza. Y algo que me preocupa mucho es que pues nuestras autoridades no están determinadas a incrementar las medidas sanitarias como lo veníamos haciendo por lo menos en temporadas en donde venían a las alzas, porque los números
aparentemente para ellos no son lo suficientemente elevados. Sin embargo, hoy tuve la oportunidad de estar en una sesión en donde compartimos con otros hospitales, tanto públicos como privados, y pues sí, es alarmante que estamos viendo más ingresos de afecciones respiratorias relacionadas con COVID además, y pues que esto nos da la señal de alarma. Recordemos que no se están haciendo lo suficientes pruebas y no se están reportando como en olas anteriores, y eso puede dar una impresión de subestimación de los casos positivos. Sin embargo, la tasa de positividad hasta ahorita ya está rondando el 50% como oficial, aunque clínicamente o en la práctica podemos estar viendo muchos más casos, y esto es porque la gente va, se hace la prueba, pero pues obviamente no la registra que está positiva. Oficialmente los estados más afectados, sí, Quintana Roo, vemos Yucatán, vemos la Ciudad de México, por supuesto, el sureste que está siendo ahorita muy afectado, probablemente por la alta movilidad en esta temporada que es muy vacacional, pero algo que preocupa mucho es enero, porque recordemos que los 2 últimos eneros han sido realmente cruentos en relación a COVID, en relación a las hospitalizaciones, y recordemos que esto empieza apenas a estacionarse. Recordemos, el año pasado así fue exactamente por estas fechas y nos pegó durísimo Omicron. Ahorita las variantes que están circulando aparentemente pues están todavía tratando de defenderse con el sublinaje que corresponde a Omicron, que lo hemos platicado aquí anteriormente. Sin embargo, recordemos que nuestra población no está contando o no cuenta en su mayoría con una cobertura de vacunación, inclusive con refuerzos suficientes. Inclusive en los niños apenas están entre 5 y 12 años de edad, apenas están alcanzando algún esquema de vacunación con Abdala y otras vacunas que no están del todo aprobadas a nivel internacional, y esto preocupa. Las hospitalizaciones, reitero, están siendo incrementadas, sobre todo Aguascalientes, que ya está rebasando el 60% de sus hospitalizaciones, y preocupa también la tasa de ocupación hospitalaria de camas de terapia intensiva en el estado de Sonora, que es uno de los estados que ahorita está teniendo ese repunte. Entonces, quiero transmitir esto con mucha responsabilidad y que cada quien, por supuesto, tenga esto en mente, y los que nos escuchan, aunque oficialmente no nos digan que usamos el cubrebocas, les pido por favor y les reitero la necesidad de que en espacios cerrados vuelvan a usar el cubrebocas. Estamos viendo ahorita todas las personas que están saliendo a hacer compras, aún en espacios abiertos, pero con gran afluencia de gente, sigan utilizando el cubrebocas, farmacias, cines, hospitales. Les pido que regresen esta temporada al uso de cubrebocas, porque será necesario y no queremos ver una mala vuelta en enero, Leonardo. Y pues nada, transmitir esto, ¿no? Oye, importantísimo todo lo que dices. Y bueno, tenemos mucha influenza en el país, como nos has dicho. Bueno, en algunos casos puede ser indistinguible, son primas hermanas. Yo no sé si el dengue esté pegando en algunas partes del país, pero sobre el tema de la influenza te quería preguntar. Un doctor que es, creo que hermano del licenciado Vidriera, decía ayer que los jóvenes saludables pues no tienen por qué vacunarse contra la influenza. ¿Tú compartes esa opinión, o si hay jóvenes que se puedan vacunar, que de todas maneras lo hagan? ¿Tú qué opinas, doctora? Yo soy pro vacunas totalmente, y la vacuna de la influenza tiene una efectividad que ronda entre el 50 y el 60%. Esto no quiere decir que no sea buena. Lo que pasa es que lo que va a evitar la vacunación contra la influenza, como muchas vacunas, es que si te da, no te lleve al hospital. Ahora, ¿qué es importante? En los grupos más vulnerables, inclusive jóvenes que sean fumadores, hay muchos jóvenes que practican el vapeo, Leonardo, esta modalidad de cigarrillo electrónico, es muy importante que se vacunen, porque pues definitivamente su sistema inmunológico también puede estar deteriorado, independientemente de la edad e independientemente que no tengan otra enfermedad u otra comorbilidad. Hay que vacunarse, sobre todo en extremos de la edad, muy pequeños, muy recién nacidos, y los adultos a partir de los 60 años de edad, independientemente, insisto, de que consuman otros medicamentos para alguna otra enfermedad o no. Y los jóvenes, pues sí, no tentar con su sistema inmunológico, sobre todo porque ahorita venimos de 2 años también de pandemia, en donde no estuvimos tan expuestos a estos virus respiratorios como anteriormente, y probablemente
en esta vez que pues estamos libres del cubrebocas, pues lo van a hacer. He estado viendo también eventos sociales de conciertos y pues me aterra, la verdad les quiero transmitir esto, me aterra porque justo pasó así en los 2 años anteriores y semanas después, 12 días después, teníamos los hospitales nuevamente a la alza. Hemos tenido conciertos, peregrinaciones religiosas, movilizaciones políticas, absolutamente todas las variantes. Mi querida doctora, pues te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Muy feliz Navidad. Igualmente, que estén muy bien. Cuídense mucho, por favor. Lo mejor. Y bueno, pues vamos ahora con mi compañero Israel Aldave a un alcance de lo que ha estado ocurriendo en el Senado de la República. Le platicábamos del posicionamiento de Beatriz Paredes, también él nos puso al aire el posicionamiento de Ricardo Monreal. Lo platicamos hace un ratito con Claudia Ruiz Massieu y Josefina Vázquez Mota. Israel, ¿cómo van las cosas? Cuéntanos. Leonardo, muy buenas noches. De nueva cuenta, pues en medio de descalificaciones y ofensas se lleva a cabo este debate aquí en el Senado de la República para aprobar el plan B electoral que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fíjate, Leonardo, que hablábamos justamente de esta intención que tiene el Verde Ecologista y el PT de revivir la cláusula de vida eterna para darle vida artificial a los partidos políticos que no obtengan el 3% de la votación. El propio senador del Grupo Plural, Germán Martínez, así lo denunció en este pleno. Están claras y ya se circulan algunas reservas a la minuta, como la reserva de la transferencia de votos y candidaturas a partidos chiquitos cuando se habla de ahorrar dinero en el INE. Se quiere mantener a los partidos chiquitos en la ubre, amamantándolos presupuestalmente, mientras se quiere reducir al INE dinero. Ese juego del partido y de la coalición gobernante ni siquiera tienen consenso interno entre ellos. Leonardo, y otro de los puntos que preocupan a la oposición tiene que ver justamente con el debilitamiento del Instituto Nacional Electoral. El panista Damián Cepeda dijo que de esta manera se le están quitando los dientes a la autoridad, por lo cual los partidos políticos que violen la ley no van a tener ninguna sanción. Le quitan los dientes a las autoridades electorales, pues miren qué bribonada, no quieren que los sancionen, pórtense bien, cumplan la ley y no los van a sancionar. Pero ¿cómo es posible que te puedas pasar el tope de campaña y no pase nada? ¿Cómo es posible que no reportes gastos y no pase nada? ¿Cómo es posible que hagas violaciones graves y no pase nada? No es correcto, si lo que deberíamos estar haciendo es lo contrario, al revés. Un peso de crimen organizado que entre deberían de quitar la candidatura y no permitir al partido político postular, sea el que sea. Un peso de recurso público deberían de quitar la candidatura y no permitir al partido político postular para que aprenda todo el mundo y que no vuelvan a romper la ley. Es lo que ocurre, Leonardo, aquí en esta la larga discusión en el Pleno del Senado. Todavía están fijando la postura los partidos políticos y posteriormente vendrá la votación en lo general y ya muy entrada la madrugada en lo particular. El reporte con las imágenes de Cristian Ramírez. Te lo agradezco mucho el reporte. Hoy, además del posicionamiento de Monreal, que anticipa un poco el voto, ¿te acuerdas aquel que tuvo sobre la Guardia Nacional? Un voto particular que se abstuvo. Vamos a ver si en este caso opta por el mismo formato, pero algún otro legislador de la mayoría o de la coalición gobernante ha mostrado por lo menos alguna duda. No, Leonardo, fíjate que ninguno, ni de Morena ni de sus aliados políticos, todos ellos los que han subido a hablar en tribuna, suben justamente a defender esta propuesta en materia electoral del gobierno federal. El único hasta este momento, como tú muy bien lo señalabas, Leonardo, ha sido el coordinador morenista Ricardo Monreal. Bueno, pues así estamos, mi querido amigo, pendientes del asunto. Te agradezco mucho el reporte. A tus órdenes, Leonardo, buenas noches. Lo que se hizo el Senado ayer fue ratificar la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, un tema que tiene mucha relevancia, ya platicaremos de él el día de mañana. Laura Cardoso, ya nos vamos a tener que ir. Saludo a mi compañera Laura Cardoso. Le comentaba que pues nos mantenemos pendientes de la discusión que hay en el Senado de la República sobre esta legislación secundaria en materia electoral que no tiene apoyo de la oposición
sesión tiene solamente el apoyo de los partidos del gobierno. Beatriz Paredes dijo que retiraran del orden del día esta sesión, sabía que estaba plagada de irregularidades en el procedimiento, pero el gobierno avanza, en este caso la mayoría, en sintonía con el gobierno, avanza en el tema. Lorenzo Córdoba dijo hoy que, de ser el caso, van a recurrir a todas las instancias legales y vías jurídicas para defender al instituto. Bueno, nos mantenemos pendientes de eso. Le pido que se cuide mucho y que sea rabiosamente feliz. Se lo merece.